Mi nombre es Sandra Coahuila Silva, soy pediatra del Hospital Hipólito Unanue. Trabajo actualmente en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿ya? Así que los que van a rotar conmigo van a rotar neonatología, ¿ya? Voy a dar la primera clase. Previamente tenía que venir el doctor Ojeda, pero por algún motivo no ha podido venir. Ya se va a comunicar con su delegado para explicarles el SIDA, ¿ya? Muy bien, es importante que ustedes sepan manejar la historia clínica perinatal. La historia clínica perinatal es un documento legal muy importante en el cual se va a detallar los antecedentes de la mamá. Por ejemplo, qué tipo de antecedentes, de edad, a qué se dedica, si ha tenido abortos previos, cuántas gestaciones ha tenido, cuánto ha sido el peso mayor de su último hijo, si es que fecha última regla, serológico como VIH, sífilis, hepatitis B, glucosas, hemoglobina, sedimento de orina, si está hospitalizado anteriormente por algún motivo, si es que hay antecedentes familiares, no sé, de cáncer, diabetes, tuberculosis, o antecedentes de la misma mamá de alguna patología que pudieran perjudicar en algún momento o poner en riesgo al bebé, ¿ya? Entonces es importante que ustedes conozcan esta historia clínica perinatal, que, bueno, cuando roten ya la van a poder ver, no es difícil de entender. Tienen que saber que es importante porque no solamente es saber los riesgos que puede tener este bebé, sino que también se utiliza para fines estadísticos, ¿ya? Para ver muerte materna, para ver muerte fetal. Y además también en esta clase vamos a ver un poco lo que es el examen físico de recién nacido. ¿Okay? Hablando de esta clínica perinatal, como ya había mencionado, ustedes conocen los antecedentes de la gestación, ¿ya? Reconocer factores de riesgo de parto, determinar la posibilidad de alteración en el neonato, determinar necesidad de atención especializada y coordinación adecuada para una atención. Pues esa historia clínica perinatal lo tienen las instituciones como hospitales y también centros de salud o puestos de salud. Entonces, si ven que hay una alteración en los controles de la mamá, pues lo van a derivar al hospital, ¿ya? Se inicia desde la concepción, ¿ya? También hay que ver los factores pregestacionales, gestacionales, infranatales, postnatales y el desarrollo del feto y del recién nacido. Ayuda a unificar la recolección de datos, ¿no? También nos ayuda al cumplimiento de las normas, facilita la comunicación intra y extramural. ¿Qué tal que yo, por algún motivo, desconozco los antecedentes de la mamá y el carnet viene a ser, o la historia clínica perinatal viene a ser como un resumen de la gestación de la mamá? Nos ayuda también lo que mencionaba, la vigilancia epidemiológica, ¿ya? Y los datos de mortalidad materno-perinatal para favorecer la toma de decisiones. Vamos a ver después la foto de la historia clínica, en la cual va a estar detallado la gestacional, la fecha de última regla, el peso estimado del bebé, antecedentes y características de embarazos previos, datos de la madre como edad, peso, a qué se dedica, ocupación, también si es analfabeta o tiene primaria completa, secundaria incompleta, estudio universitario, no universitario, ¿ya? Embarazo anteriormente, talla, grupo, factor. Entonces es un resumen para que yo conozca a la gestante y anticiparme para atender al bebé. En el recién nacido, ¿qué vamos a ver? También va a estar detallado una vez que ya nace, hay una parte en la cual tienen que describir el sexo, el peso, la talla, la edad gestacional por el examen físico. Una cosa es el examen que le coloca, o la edad gestacional que coloca ginecología, y otra es el que lo coloca pediatría, ¿ya? Muchas veces nos coincide debido a que hay mujeres que no se acuerdan muy bien la fecha de última regla, ¿ya? Y hemos tenido casos que no sabían que estaban embarazadas y a veces llegan ya en el segundo trimestre del embarazo, donde se le hace una ecografía y saca una edad gestacional presuntiva. Lo más fidedigno es que sea la ecografía en el primer trimestre y que sea la fecha de última regla, es lo más confiable. Pero muchas mujeres no recuerdan esa fecha o no saben que están embarazadas hasta el pasado el segundo trimestre. Entonces por ahí no hay, y muchas llegan incluso que no sabían que estaban embarazadas y llegan a dar su parto, ¿ya? Entonces a veces no hay esa concordancia de la edad gestacional que ponen los colegas ginecólogos con lo que nosotros ponemos, ¿ya? Por si acaso. Pero nosotros le hacemos capurro, que es un test para ver la maduración de este bebé y según ver una edad gestacional aproximada. También la condición al nacer, el ABGAR, que ya le van a aprender, al minuto y a los 5 minutos, medidas de reanimación si que tuvo o no este bebé, y algún otro factor importante como la sífilis, VIH, vacunas, ¿ya? Esta es la clínica perinatal, materno-perinatal, contiene casilleros amarillos y casilleros rojos, ¿ya? Que identifican los factores importantes de riesgo. Si yo veo amarillo, digo, ya me pongo en alerta. Si yo veo rojo, es que este niño o que esta gestante es de riesgo, ¿ya? Van a ver cuáles son alertas y cuáles son peligros, ¿no? En la primera página que vamos a encontrar la afiliación y antecedentes, datos basales, nombre de la mamá, teléfono de la mamá, edad de la mamá, también vamos a ver a qué centro de salud pertenece,
Luego vamos a ver la segunda página, como menciona acá. Registros que se obtienen hasta los 9 controles prenatales. ¿Cuáles son los registros en esos casos? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto pesó en el primer control, en el segundo control, en el tercer control? La presión arterial en el primer control, el segundo control, el tercer control. Después también si es que se le edematizan las piernas o no a las señoras. Hay varios casilleros que van a tener que ir conociendo. ¿Ya? Y en la tercera parte, ya es la parte, la sección de parto, aborto, patologías, de recién nacido y egresos también. Ahí vamos a mencionar. Y todos deberían ir pues con los códigos del CIE-10. ¿Ya? Esta es la historia clínica, materno-perinatal, como les he mencionado, nombre y apellido, DNI, bueno, acá es el CIS, ¿no? A qué establecimiento pertenece, la dirección, a qué se dedica, la edad, por ejemplo, acá está en rojo, menos de 15 años y mayor a 35 años, ¿ya? En amarillo está analfabeta, por ejemplo, ¿ya? También han puesto en estado civil soltera como en amarillo o en riesgo, ¿no? Acá va el nombre del padre, que en algunos casos va a una raya, la mamá no quiere darle el nombre del papá, ¿ok? Se respeta eso. Antecedentes obstétricos, por ejemplo, tenemos acá en amarillo los abortos, necesarios en rojo, ¿no? Si, por ejemplo, nacidos muertos también está en amarillo. Si murió la primera semana de vida o después de la primera semana, también nos dice que estamos en alerta, ¿no? Por si acaso. Ahora, como mencioné, el amarillo, seguimiento alerta, y el rojo requiere seguimiento continuo, ¿ya? La terminación de la gestación, ¿qué pasó? La gestación anterior a esta, ¿ok? Entonces, si fue un parto, si fue un aborto, un ectópico, una mola, entre otros, y si fue aborto, qué tipo de aborto, o si no, puede marcarse acá, un parto, y cuál fue recién nacido de mayor peso, se pone acá 4 kilos, ¿no? De 5 kilos 800, eso cuando nace, son casos ya un poco más extremos, pero decimos en, ¿ok? Si ha sido captado o no, antecedentes familiares, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, alergias, anomalías congénitas. Hemos tenido niños gestantes que han tenido antecedentes de osteogénesis imperfectas en su primer hijo. Este es el tercer hijo y también nace con osteogénesis imperfecta. Muchas veces estos datos, o estos datos, la mamá no nos dice en el primer control, por muchos motivos, ¿ya? Incluso nos ha pasado que llegan antecedentes personales de la mamá, ninguno. Y cuando le preguntamos, señora, o un niño nace con una patología, con una malformación, por ejemplo, le dice, señora, no tiene, y es una gestante que ha tenido 4 embarazos anteriormente, y le preguntamos, señora, ¿ninguno de sus hijos tiene alguna enfermedad o ha tenido algún aborto? Sí, nos dice, pero no consta acá. Entonces, siempre, a pesar que tengan esto lleno o en blanco, siempre pregunten nuevamente ustedes, porque a veces los papás no dan esos datos, ¿ya? Pero cuando nace un niño con alguna patología, con alguna malformación, con una dificultad respiratoria o algo, ahí recién los papás nos comunican ciertos antecedentes muy importantes, ¿ya? El peso y talla habitual de la mamá, ¿ok? O sea, en el primer control idealmente, ¿no? Las vacunas también que se le colocan a los gestantes, el tipo de sangre es importante para ver si hay incompatibilidad de grupo, ¿ya? El RH también. Por ejemplo, acá se ve que si es el RH negativo, ya estamos pensando en riesgo, ¿no? En este caso, si conoce o no conoce fecha última regla, lo que les había mencionado. La ecografía fetal, ¿a qué edad fue? ¿En qué fecha y a qué edad gestacional más o menos fue? Esto lo llena en sí, pues, el servicio de obstetricia, ¿ya? Con ginecología. Si fuma o no fuma, hemos tenido casos también de mamás que consumen algún tipo de droga, ¿no? Ya sea marihuana, cocaína, que también muchas veces no lo dicen, ¿ya? Otros sí lo dicen y lo declaran en su historia clínica. Si está hospitalizado por algún motivo, ¿no? A veces acá encontramos que estuvo hospitalizado a la semana 25 por amenaza de parto prematuro, o estuvo hospitalizada, no sé, por una hiperemesis gravídica, o por alguna patología, ¿ya? Por hipertensión, sufrimiento fetal. Pero eso lo llena la parte que vea la mamá. Eso nosotros no lo llenamos, eso lo llena primero la parte de ginecobstetricia, y la mamá cuando entra en este caso va a dar a luz, nos trae como un carnet, y nosotros transcribimos los datos a la historia del bebé, ¿ya? Acá está si ingresó por emergencia o no, lo que son los serológicos, la hemoglobina, si recibió psicoprofilaxis, cuántas sesiones. Acá el examen clínico también, si es que se le hizo, por ejemplo, el Papa Nicolau a la mamá, pasó por odontología, ¿no? Porque hay estudios que mencionan que las caries gestantes podrían desencadenar un parto prematuro. Entonces es importante que también se haga evaluado por odontología, ver también cómo está el examen físico de las mamas, ¿no?
En este caso, los BK son necesarios, sobre todo si la mamá está cociendo más de 15 días, pues, ¿no? La orina, glucosa, TOR, si le hizo o no a la mamá. Y esos son los controles, como les decía, ¿no? Idealmente sería 9 controles, hemos visto mamás que a veces tienen hasta 12, 13 controles, ¿ya? Pero mínimo deberían ser 6 controles. ¿Ya? Y acá están todos los datos a tener en cuenta, ¿no? La fecha de control, la gestacional, el peso de la madre, la temperatura, la presión arterial, la proteína, la presentación, estos son los latidos cardiofetales, todo eso, como les digo, lo llenan, en este caso, lo suele llenar la obstetriz cuando va a sus controles, porque las gestantes primero van por obstetricia, y si es que hay alguna patología o algo de riesgo, ya lo derivan al ginecólogo, ¿ya? Ya nos llega esto a nosotros, al hospital, al área de recién nacidos, para saber qué riesgo puede tener ese bebé. ¿Qué más por aquí? Luego, cuando ya nace el bebito, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estuvo el líquido amniótico? ¿Fue claro, verde oscuro? ¿Sí? Si le da la gestacional aproximadamente, acá también cómo fue la presentación, ¿no? Y nació de cabecita, encefálico, o de repente fue transverso, fue podálico, oblicuo. Esos son datos ya cuando empiezan a hacer el bebé. Si fue espontánea la terminación o usar un forceps, ya no se usa el forceps, en algunos casos muy extremos, cuando el bebito no sale, ¿ya? Usan que son como unas pinzas para agarrar la cabecita para que pueda salir. Pero eso no lo hacemos nosotros, como les digo, lo hace la parte de ginecología, pero ya no es habitual, muy rara vez se realiza el procedimiento, ¿ya? Acá, si hubo muerte intrauterina o no, ¿qué más? Si le hicieron el leticio que nosotros decimos, en este caso a la gestante, ¿ya? Cómo fue la placenta, el periodo completo, incompleto, eso ya lo llena el personal que atiende a la mamá. Bueno, van los datos de quién atendió el parto, quién atendió el recién nacido, ¿ya? Alguna patología materna que tenga acá que describirse, por ejemplo, la mamá tuberculosis, no sé, preeclampsia, en el caso de los recién nacidos, si es prematuro, o fue una asfixia, o alguna malformación que pueda tener, se tiene que detallar acá con el CIE-10 también. El sexo del recién nacido, el peso, la talla, el perímetro cefálico, la edad física por Capurro, el ADGAR, si es adecuado, pequeño o grande, eso también ya lo van a ver en la siguiente clase, los exámenes positivos negativos que se hicieron, el grupo de sangre del bebé, las vacunas que recibió y las profilaxis, ¿no? Vitamina K, profilaxis ocular, ¿ya? Los diagnósticos al momento del egreso del bebé, si por ejemplo algunos fallecen, ¿no? Se hospitalizan, sobre todo los prematuros muy chiquititos, y algunos, bueno, fallecen, eso también se tiene acá. Porque todo eso se procesa para datos estadísticos, para ver, como les decía, nuestra mortalidad materno-perinatal, ¿no? Más para acá, el egreso de mamá también, los diagnósticos, si falleció o no falleció, si hubo un reingreso o no, le dieron de alta y regresó por algún motivo. Eso más que todo lo van a poder ver cuando roten, como les digo, el de la genealogía. No es difícil de llenar, pero sí, idealmente, como nosotros transcribimos los datos, idealmente es que el carnet de la mamá esté bien escrito, ¿no? Si no, lo mismo que nada, vamos a escribir con datos equivocados. Con respecto al examen físico de recién nacido, ¿alguna vez han tocado un recién nacido? ¿Les da miedo tocar un recién nacido? Sí, no, a todos en algún momento, sobre todo cuando llegan los internos, les da miedo ver a un bebito, tienen temor de examinarlo, piensan que se les va a caer el bebé, incluso los mismos papás primerizos, ¿no? Cuando agarran a los bebés, les da miedo hacerles daño, ¿no? Piensan que lo están agarrando muy fuerte, o piensan que la cabecita se les va a salir la cabecita, ¿no? Son ideas, y es el temor que uno tiene a no querer hacer daño a los bebitos. Sobre todo los más prematuritos, hemos tenido bebitos extremos, por ejemplo, de 5, 600 y de 560. Entonces son chiquititos y tremendos, ¿no? Pero a todos hay que tratarlos. El examen físico tiene que ser rápido, ¿ya? Una temperatura adecuada y de todas maneras ser delicado solamente al examinar a un bebé. Y obviamente lavado de manos, eso siempre, ¿ya? No puedo ir a evaluar un bebé, no me lavo la mano y agarro otro bebé, no me lavo la mano y agarro otro bebé. Entonces voy transmitiendo enfermedades, ¿ya? Entonces tiene que ser minucioso, rápido y completo, como les decía. Nace el bebé, lo llevo a la cervocuna, lo empiezo a examinar. La cervocuna es una cunita que da una temperatura especial, ¿ok? Cuando roten en el área de neonatología van a ver que el ambiente, la temperatura es cálida, es tibiecita, ¿ya? Y comparado, por ejemplo, cuando roten en pediatría no hay esas estufas, no hay esa temperatura especial, es frío, ¿no? Porque es un ambiente adecuado. Idealmente,
24 grados aproximadamente, 24 a 27 grados. Cuando roten se van a sentir calientes, como los bebés. ¿Ya? ¿Qué más? Hay que ir, el lavado riguroso, como les había dicho, es obligatorio antes de tocar a cada bebé. Bueno, a ver, no son unos bebés que están acompañados, obviamente no se acompañan, ¿no? Pero por ejemplo acá están con guantes, ya, lo están examinando, bueno, a veces este pañal todavía. Pero por ejemplo, ¿por qué les pongo esta foto? Uno, cuando van a examinar bebés, mandil hacia arriba, ¿ya? O sea, no es ideal que tenga el mandil hasta acá, remangado de preferencia, ¿ya? Y no reloj, ¿ya? No uñas pintadas, no uñas largas, no chaquiras, no anillos, no reloj, ¿ya? Cuando vayan a rotar recién nacido, por favor. Pues nosotros transmitimos todo eso. Así que todas las personas que rotamos en neonatología no se van a pedir. ¿Ya? Muy bien. La morfología del recién nacido, vamos a ver que su cabecita es más grande que su cuerpecito. Normal. Pero obviamente la medida de la cabeza tiene que tener un límite, ¿no? Porque no puede ser ni muy grande ni muy chiquita. Si es muy grande hablaríamos de una macrocefalia patológica y si es muy chiquita una microcefalia, ¿ya? Pero tenemos que, acá llamamos la macrocefalia, ¿a qué? ¿A qué es más grandecita que el cuerpo? Ojo con eso, ¿ya? Como decía, la cabeza es proporcionalmente el doble que el adulto respecto al resto del cuerpo. Mirando, sí, vale. Su actitud va a ser de confort, va a ser un niño que está llorando, activo, con flexión de las extremidades, ¿ya? Como yo he hablado de extensión e hipotonía, cuando mayor sea el grado de prematuridad. Ojo, a mayor prematuro, más hipotonía, ¿ya? ¿Qué más? Hay que valorar también la presencia de los movimientos espontáneos que tenga el niño. En un niño que nace bien, va a estar moviéndose, va a estar llorando, va a estar respirando por sí solo, ¿ya? Incluso nos va a estar agarrando la mano, el dedo, es lo normal, es el reflejo de tensión, ¿ok? El primer examen, ¿cuál es? Nace el bebito y lo examina en ese momento, después del nacimiento, ¿ok? Dentro del periodo de adaptación, que debe ser breve, y evidente, va a evaluar la condición cardiorrespiratoria. Yo tengo que ver al niño cómo respira y cómo está su frecuencia cardíaca, ¿ya? Determino ahí la edad funcional y lo especifico si es grande o no también, y si tiene algún riesgo o no. Detecto patologías que requieren un diagnóstico precoz. Entonces, nace el bebé, lo llevo a esa vacuna, inmediatamente, si me nace llorando, despierto, yo digo que es un niño activo, digo que presumo que este niño puede tener más de 120 latidos, que es lo normal, más de 40 respiraciones, que es lo normal. Luego, veo, ¿no? Si es que tiene alguna patología, lo examino de cabeza a pies, muy rápido. Y veo, por ejemplo, si es que tiene algún dedito de más, o le falta un dedito. Veo también si es que tiene alguna malformación en la cara, por ejemplo, la fisura labial, que se nota apenas nace. Veo algunos rasgos en la cara, si por ejemplo yo lo veo una frente aplanada, una nariz achatada, implantación de orejas bajas, yo digo este niño tiene quizás alguna malformación, puede ser un síndrome de Down o puede ser alguna otra malformación. Entonces, ese es el primer examen, determinar cómo está el bebé, el estado en el que nace y detectar alguna patología o alguna malformación en el momento, ¿ya? Luego, el segundo examen también es minucioso, pero idealmente se practica junto a la madre, que se llama alojamiento conjunto, entre las 12 y 24 horas de nacido. Se comprueba la exitosa adaptación a la vida exuterina y excluye algunas anomalías previamente al alta recién nacido. Ahora, todo el mecanismo fisiológico que sucede cuando nace el bebé y cortan el cordón, parece tan sencillo, nace el bebé, cortan el cordón y ahí queda. Pero todos los cambios que presenta el recién nacido que tiene que empezar a adaptarse, o sea, ya no depende de la mamá, quien le da por la placenta, que le da los nutrientes, le pasaba la oxigenación, el bebito ya no depende de eso, ahora tiene que empezar a funcionar todo su organismo. Sus pulmones que estaban intraútero llenos de líquido, ¿ya? Una vez que nacen, ya ese líquido tiene que desaparecer y empezar a la oxigenación. Y muchos niños no se adaptan bien, ¿ok? En el transcurso de las horas empiezan a tener dificultad para respirar. Y eso sobre todo se puede observar en los niños de referencia en taquina cesáreas, que el diagnóstico vendría a ser una taquina transitoria recién nacida. ¿Ya? Entonces, si yo lo veo agitado al niño y es un producto de cesárea, podría sospechar de eso. No siempre al momento que nace va a tener dificultad respiratoria, sino en el transcurso de las horas. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo no solamente tengo que evaluar al niño cuando nace, sino a cada instante, mínimo una vez al día, le pasamos visita al bebé. ¿Ya? Todos los días lo pesamos, ¿ok? No, que lo voy a pasar cuando nació y a los 3 o 4 días que se va de alta, no, todos los días. Porque tenemos que ver el peso con el que nace y el peso diario, para nosotros sacar lo que es la delta de peso y saber si es que ese niño está deshidratado o no. ¿Ya? Para un adulto que baje, a ver, de un día para otro, 300 gramos, 400 gramos, normal, pues no, todos felices. Pero un niño que baje, un recién nacido, 400 gramos, 500 gramos de un día para otro, eso puede ser mortal. ¿Ya? Entonces eso es totalmente diferente, me ayuda mucho peor. ¿Ya? No es lo mismo, nunca, esa idea que muchos teníamos o tenemos, de decir que el niño es un adulto pequeño, el recién nacido es un niño pequeño, no es así.
igual no pasa, ¿no? Ahora, ojo, esto es importante que ustedes lo sepan, pero después van a llevar lo que es los talleres de RCP neonatal. Y el RCP neonatal nos abarca 3 preguntas, pero una es el si llora o respira, ¿ya? Entonces nos ha pasado muchas veces es que el niño no llora, ¿ya? Pero te está mirando y está respirando, entonces significa que ese niño está bien. Pero no sé por qué los internos quieren que el niño llore. Y le piensan estimular, pero yo digo, no le estimules porque el niño te está mirando y está respirando. Entonces nunca se olviden de eso. El aspecto general no significa que un niño llore, por si acaso. El aspecto general significa que un niño está respirando, esté de buen color, esté con buen tono, que no esté con dificultad para respirar. Eso es que esté estable, ¿ok? La condición cardiorrespiratoria, ver la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el color que yo le mencionaba, el grado de madurez, el grado de nutrición e hidratación, ¿no? La postura, el tono en que va a estar el bebé, si es que está con tendencia a dormir. Ahora, si yo veo que un niño no me llora, ahora me van a decir, la verdad me ha dicho que no es necesario que llore. Entonces yo lo veo al niño, no estoy llorando, pero tiene que ver que esté respirando, obviamente, ¿no? Ahora, si un niño no llora y lo ven morado, no, pero la verdad me ha dicho que no es necesario que llore. Entonces tienen que ir inmediatamente corroborar la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Si un niño no te llora, no te respira, no se mueve, ese niño está pidiendo gritos que lo reanime, ¿ya? Luego, las malformaciones visibles. Hay unas malformaciones bien groseras, que tú lo miras y dices, no, sí, este niño tiene esto, esto, el otro, ¿ya? Hay malformaciones internas, ¿no? Que no podemos ver. Por ejemplo, una malformación renal, una ectasia pírica, no la vamos a poder ver nosotros, ¿no? Pero de repente en una ecografía, ¿ya? Una cardiopatía, en este momento de repente no escuchamos el soplo. Entonces tenemos que pedir más exámenes. Depende, hay cosas que sí podemos ver y cosas que podemos resolver con algo presuntivo, ¿ya? Alguna alteración cutánea, ¿sí? La somatometría, ese valora el peso, la talla y el perímetro cefálico. En gráficos de crecimiento intrauterino de acuerdo a la edad gestacional, eso también lo van a ir aprendiendo. Es clasificar también a recién nacido si es adecuado, grande o pequeño para la edad gestacional. Lo ideal, nosotros hablamos de adecuado cuando sale el percentil 10 al percentil 90. Nosotros en pediatría trabajamos en percentiles o trabajamos en desviaciones estándar, ¿ya? En el caso de acá van a ver las gráficas, hablamos de adecuado de 10 a 90 percentil, pequeño menos de 10 percentil y grande por encima del 90 percentil. El peso. Los primeros 5 días el recién nacido pierde hasta un 10% del peso de nacimiento y lo va recuperando poco a poco. Tiene que ir logrando entre 20 y 30 gramos por día más o menos, ¿ya? Eso también lo vamos a ver. Entonces nace el bebito, lo atendemos, vemos su actividad, lo secamos y le hacemos la somatometría. Primero lo tallamos, ya echadito hasta los 2 años, tallamos echados. Por encima de los 2 años, tallamos parados, ¿ya? Eso también lo van a aprender. Medimos el perímetro cefálico, miren por dónde va el centímetro. No va de acá hasta acá, no va así, no va desde la frente hasta el occipucio, ¿sí? A veces lo están viendo de los ojos hasta acá arriba, pues eso lo van a ir agarrando técnico ustedes. Luego medimos perímetro torácico, ¿sí? Perímetro abdominal. Esas medidas tienen que estar registradas. Y vemos acá, aspectos externos, parámetros ideales o valores promedios. El peso hasta 3.999 gramos. Con 4 kilos ya hablamos de que es un macrosómico, ¿ya? La talla, 48 a 52 centímetros. Entonces podemos poner un estándar, 50 centímetros más o menos 2, ¿no? 48 y 52. Perímetro craneal, podemos poner 34 centímetros más o menos 2. Perímetro torácico entre 30 a 34, o sea, 32 centímetros más o menos 2. Frecuencia cardíaca entre 120 y 160, ¿ya? Frecuencia respiratoria entre 40 y 60. Entonces, cuando ustedes mencionaban en algún momento algún estudiante o algún interno, doctora, ¿los bebitos son como adultos en pequeño? No, lo voy a repetir. ¿Cuánto respira un adulto? ¿Ustedes cuánto respiran? 16, 18 respiraciones por minuto. Miren cuánto respira este niño, 40, 60. Si respira menos de eso, algo está pasando. Si respira más de eso, algo está sucediendo. Entonces es un valor normal. Entonces, ¿cuánto respira el niño que está respirando? ¿Está feliz pero está así? ¿Es normal? ¿Ya? Esta es más o menos la tensión arterial, pero es variable según la edad gestacional también, ¿ya? ¿Cuándo tiene que orinar un bebé? Nace y pueden esperar hasta 24 horas para que orine. Después de eso, es patológico, algo está pasando en el bebé. Si no orina, ¿qué pensaría? Uno, que está deshidratado. Una persona se deshidrata, no orina, ¿no? El cuerpo retiene líquidos. 2, una malformación renal o de vías urinarias, ¿cierto? Entonces, ya voy pensando por qué no está orinando. La deposición, entre 24 y 48 horas. Si un niño no hace deposición, ¿qué puedo pensar? Alguna atresia duodenal, intestinal, hacer una malformación
incluso no me he fijado bien el examen físico y puede tener un ano imperforado. ¿Ya? Ahora, hay otra patología que de repente también la van a ver, que es la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es la alteración de los plexos mesentéricos que van a hacer que el niño demore en evacuar, porque hay un retardo del estímulo. Entonces, si demora más de 48 horas, yo puedo hacer diagnóstico diferencial. ¿Ya? Por si acaso. El examen regional, la piel. Acá vemos dos bebés, este más gordito, este más chiquito, los dos tienen la misma edad gestacional. Este está pálido y este está amarillo, no naranjado, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos dice por acá? No recién nacido término, la piel es delgada, la epidermis, por lo que la sangre capilar le da un color sonrosado. Incluso cuando los niños lloran, los van a ver rojitos, ¿ya? Eso se llama plétora. Ahora, va a haber una acianosis, que es una cianosis periférica en manos y pies y en el área peducal, común en recién nacidos normales entre las primeras horas de vida. Luego puede ser un signo de enfermedad, frío o hipovolemia. ¿Ok? La cianosis puede ser transitoria, pero la cianosis central es causada por la baja saturación. Si yo veo al niño todo cianótico, eso no es normal, ¿no? La palidez me va a dar un diagnóstico presuntivo de repente de una asfixia, una anemia, un shock. La plétora que les decía es un rosado intenso, puede ser policitemia. La ictericia es un color amarillo, ¿ya? Que la bilirrubina puede estar elevada para la edad de este bebé. La consistencia de la piel, en algunos niños va a haber descamación, ¿ya? Sobre todo se descaman o se pegan los bebitos cuando son posmaduros, cuando son viejitos, ¿ya? Pero en sí la piel debe ser delgada, debe estar suave, hidratada, debería ser, ¿no? Una piel normal de un bebé. Pero si es como que le sobra la pielcita, podemos pensar en un retardo de crecimiento intrauterino o un bebé deshidratado, ¿ya? La piel seca y descamativa nos indica signos, como había mencionado, de posmadurez. ¿Qué más? A ver, acá. Esta parte de acá, que es la piel del bebé, que ven como una grasita, es el dermis gaseoso, ¿ya? ¿Por qué tienen esa grasita esos bebés? ¿Cuánto tiempo están en el líquido amniótico? Meses. Cuando ustedes se ponen al agua, solamente, ¿qué? En media hora, no empiezan a arrugarse. Entonces, esta grasita protege al bebé del líquido amniótico y le da una temperatura especial. ¿Ok? No, acá no se puede ver muy bien, pero hay descamación, como les había dicho, que sobre todo es en los niños postmaduros. El vello fino, lo estoy acá. El vello fino es el famoso planudo, que también da una temperatura especial a los bebés. Aquí podemos tener hemangiomas, podemos tener manchas mongólicas. Acá unas manchitas rojas que también llevan a ver a los bebitos, que son comunes. Las manchas de Mongolia, que decimos, que normalmente son en la parte baja de la espalda, en la región lumbosacra, pero a veces son en las piernas. ¿Ya? Esos son transitorios, de repente algunos todavía lo tienen. Tienden a desaparecer a los 4 años, pero en algunos adultos todavía son permanentes, ¿ya? Por si acaso. Siempre ver esto, porque cuando, por ejemplo, los padres conocen estos retornos primerizos, si ustedes ven un bebé así, como si fuera un golpe, pensarían que le había pegado al bebé, ¿no? Una oportunidad pasó esto, con un papá vio esto y se asustó, y dijo quién le había pegado a su bebé. Le tuvo que explicar que esas son manchas transitorias, le tuvo que enseñar a otros bebés para que vean que no solamente las ya son transitorias, tienen que saber explicar, porque si no, puede haber un problema. ¿Qué más? El eritema tóxico. Este es un hallazgo normal, una lesión cutánea transitoria, que va a desaparecer poco a poco. Es una base eritematosa con un punto blanquecino. Ese es el eritema tóxico. ¿Ya? De tóxico no tiene nada. No sé por qué la cosa tóxico, pero cuando la mamá le decimos, es un eritema tóxico, piensa que te da antibiótico, piensa que no sé, jarabe, y tal, pero no. Solito tiende aparece entre los 2 y 3 días y solito tiende a desaparecer en la primera semana. ¿Ok? ¿Qué más? Estos puntos blanquecinos, que se llaman hilo, ¿ya? Son micropápulas amarillas por bastante estimulación de las glándulas sebáceas de bebitos, para poder ver eso. Melanosis pustulosa también, que no es muy común. Hemos visto también lo que viene a ser las úlceras por succión. Muchos niños nacen, sobre todo en esta zona del dorso o alrededor de la muñeca, con unas pequeñas lesiones, ¿ya? Y a veces es bilateral. Y la mamá nos pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tienes herida? ¿No? Y viene a ser la lesión por succión. O sea que todo el útero del bebito se ha estado succionando y ha hecho una lesión. Y después se en costa, ¿ya? Pero es que el mismo hecho se le explica a la mamá, ¿no? ¿Qué más por acá? Lesiones cutáneas. Los bebitos tienen la piel tan delicada que podrían lesionarse, o sea, esa piel. Y podría presentar alguna de las zonas más propensas a lesionarse en la zona del pañal. Por el mismo roce del pañal,
Ahora bastante se usa el pañal sintético, se usan también las toallas húmedas, que antes no se usaban, antes se usaban los pañales de tela y no existían las toallas húmedas, ¿ya? Pero a medida que iba evolucionando, más práctico ven lo que son los pañales descartables y las toallas húmedas. Pero se ha visto que ha incrementado el número de lesiones en la zona del pañal, ¿no? Por el uso la fricción que se hace en esa zona. Entonces, eso hay que tener presente, ¿ya? Porque estas lesiones puede empezar como algo rojo, algo eritematoso. Luego, si persiste esa zona, podría salir como ampollitas. Luego de las ampollas, puede eso romper las ampollas y empezar a sangrar. Y esa es una zona para una infección, incluso tanto bacteriana como hongos, porque eso es una buena. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿Qué más? La cabeza. Desde la cabeza tenemos nosotros que recordar, que ver las fontanelas. ¿Por qué los niñitos tienen fontanelas? Y tienen las suturas un poquito separadas. Porque esa cabeza va a crecer, ¿no? Imagínense que no crezca esa cabeza, que estén fusionadas porque no tengan fontanelas, podría ser una microcefalia, ¿no? Porque no va a crecer esa cabeza. Entonces, todo tiene un motivo, ¿no? Tiene acá lo que muchos de la mamá mencionan, la famosa mollera que le dicen, ¿ya? Pero en términos médicos es la fontanela. La fontanela anterior, la fontanela posterior. Las dos son importantes que estén presentes al nacer, ¿ya? La primera, que es la anterior blegmática, es forma romboidal, ¿ok? Es un diámetro de 1,4, algunos dicen de 1,5, y se cierra entre los 9 y 18 meses. Después de eso, podría ser patológica, ¿ya? Y la posterior lamboidea, de forma triangular, que es pequeñita, mide menos de 1 centímetro y se cierra a los 2 meses, ¿ya? Luego, también hay que ver los perímetros. Es importante ver el perímetro cefálico, que ya saben que debe ser entre 3 a 36 más o menos centímetros. Vemos también la separación de las suturas, idealmente hasta 1 centímetro, o sea, no voy a pensar que va a estar bien separado, hueso entre hueso, ¿no? Estas son las suturas, o sea, idealmente hasta 1 centímetro, más de eso y es patológico, porque la cabeza tendría que estar bien separada, porque hay hidrocefalia de repente, pues, ¿no? Y el cabalgamiento es normal. ¿Qué significa? ¿Que esta sutura puede estar encima de la otra? Sí, sobre todo en parto vaginal, porque como tiene que salir la cabeza del bebé por la vagina, las suturas se sobreponen para poder salir, pero después vuelve a su lugar. ¿Ya? Entonces la mamá se asusta, doctora, porque tiene como un cachito, dice, no tiene un cachito en la cabeza. No, digo, si necesitas transitorio, por todo por el parto vaginal, pero entonces se va a morir. Ya está. Acá tenemos un niño con hidrocefalia. Miramos a este niño, comparado al primer niño que vimos, obviamente se ve que es una cabeza mucho más de lo normal. ¿Ya? ¿Qué más? El cargamiento óseo, como habíamos mencionado. Luego, tenemos algunas lesiones también que son importantes reconocerlas, que ya las van a ir aprendiendo, que son el cefalohematoma y el caput. Va a depender mucho. El cefalohematoma es una hemorragia, ¿ya? Y el caput es un edema. Entonces, el edema deja fovea, ¿cierto? Entonces, el caput le presión y va a dar una fovea. Y en el caso del cefalohematoma es como un globo lleno de agua. Esa es la textura que ustedes van a tener cuando palpen. Entonces, cuando toman un globo lleno de agua, hay un rebote, ¿cierto? No queda fovea. Entonces, ese es un cefalohematoma. Probablemente por un parto quizás un poquito complicado. La macrocefalia, la microcefalia, o sea, una vez que ustedes aprendan a ver a un niño un examen físico normal, inmediatamente se van a dar cuenta de lo que es anormal. Pero primero tienen que saber lo que es normal, si no, no van a poder distinguirlo, ¿ya? Porque eso ya es la parte de anormalidades, ¿ya? La cabeza también, los cierres prematuros, como les había dicho, ¿no? Los tipos de los nodos que podemos encontrar, en este caso en la cabecita, ¿ya? Aquí, el pabellón auricular normal, donde tiene que estar, en el tercio superior del pabellón, por encima de la línea imaginaria que pasa el ángulo interno del ojo. O sea, agarran su ángulo externo del ojo, a ver, toca el problema, cosa que sea abajo, y tiene que ser hasta la segunda línea, y el tercio superior de la oreja tiene que estar por encima de esa línea. Si es así, tiene un pabellón normal, ¿ya? Y si es que no, háganse ver. Ya, con eso hablamos de una implantación de oreja normal. Por debajo de eso es una implantación baja, que está asociada con múltiples malformaciones o síndromes. ¿Ok? Acá está. Luego tenemos aquí, por ejemplo, un apéndice preauricular. Luego podemos tener una fosita acá, un pequeño orificio. ¿No? Eso no es normal, puede estar asociado a malformaciones renales y vías urinarias. ¿Ok? Entonces siempre vean eso, si tienen esto, hagan su ecografía renal. Porque muchas veces no saben, no se dan cuenta. ¿Ya? Y ya me ha pasado que doy esta clase y después me están preguntando. ¿Ya? Así que si observan a algún familiar, puede ser una ecografía renal. ¿Ya? Luego va a ser la implantación baja. Miren, se hizo la línea imaginaria y miren por dónde está el pabellón auricular, está por debajo. Entonces eso es anormal. Puede estar asociado con ¿qué? Con cisalmia 13, 18, 21, un Turner, un Collins. ¿Ya? En muy
Los hallazgos normales. Los ojos tienen que estar cerrados cuando nacen de preferencia, ¿no? Con un ligero edema paterno al nacer. ¿Ya? Después ya eso tiene que ir desapareciendo. Unas hemorragias subconjuntivales pueden ser transitorias. Sí ha habido casos, sobre todo en partos complicados o algún parto traumático que no sale el bebé y puede haber una pequeña hemorragia. Eso hay que explicarle también a la mamá. Pupilas isocónicas y fotorreactivas, bronquio muy grisáceo, córnea cristalina sin opacidad. ¿Okay? Debemos hacer también un reflejo rojo, ¿no? Para ver que no haya alguna alteración o una opacidad de la salud. La nariz poco prominente, flexible, aleteo nasal inicial. ¿Qué es el aleteo nasal? Es que las narinas empiezan a moverse pero ligeramente, ¿ya? Es normal. La respiración que no tenga ningún tipo de ruido, por ejemplo, que no tenga un estridor, ¿ya? Las juanas permeables significa, idealmente, es que tengamos que pasar una sonda, ¿no? Para ver la permeabilidad de ambas juanas, ¿ya? Paso sonda por acá, paso sonda por acá. Si hay algún tope, es una creencia de juanas, probablemente. La boca tiene que ser simétrica, ¿ya? Los labios íntegros, rosados, ¿no? Si no hay un labio completo, estamos hablando de una fisura labial. Los dientes. Hemos tenido casos de niños que nacen con dientes, ¿ya? Y eso lo pongo acá, ¿no? En esos casos, pues, había casos que nacen ya, o sea, con el diente así, se le ve tal cual blanquito. Pero hay unos casos que nacen recubiertos por mucosa todavía, ¿ya? Entonces viene el odontopediatra, el evalúa y dice que son dientes, ¿no? Y nos dice que, bueno, hay que observarlo. ¿Por qué? Porque ese diente podría tener un poquito de repercusión en la lactancia, ¿no? Uno, que le va a morder a la mamá. Y otro, que este diente le va a dificultar de repente al bebé poder lactar. Además, los odontopediatras, ven la movilidad de ese diente. Porque si se está moviendo, a veces prefieren retirarlo, porque se podría atragantar el niño con un Rotoxé. Entonces, todo eso va relacionado, ¿ya? Algunas patologías están asociadas con dientes congénitos también. Entonces, si tienen un diente congénito, es evaluación al diente, ¿ya? Como menciona acá, ¿no? Relacionarse a malformaciones de sus síntomas. Los famosos callos de succión. ¿Qué son los callos de succión? Esto de acá, un callo. Tanto succionar el bebé, este callo. Es normal, no es una ampolla, no es un absceso, no es una alergia, por si acaso, ¿ya? Luego tenemos las perlas de Eichel. ¿Qué son las perlas de Eichel? Son quistes blanquecinos de contenido mucoso que van a salir acá. Blanco, 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 blanco. No son hongos, por si acaso. ¿Qué es lo anormal? Habíamos dicho que la carita debe ser centrada, simétrica, o sea, idealmente nace con los dos ojitos cerrados, un poco de edema palpebral. Pero lo anormal vendría a ser, si yo veo a un niño así, hay una simetría totalmente notoria. Lo pongo a lactar y le evito que le cae la leche por un lado porque no se ve bien, hay una parálisis. ¿Pueden nacer así los bebés? Sí. De repente no se evidencia al primer momento, ¿no? Porque el niño no va a succionar de repente muy bien en el primer momento. Va a querer succionar, que es lo normal en las primeras horas, ¿no? Está aprendiendo a succionar, pero ya en el segundo o tercer día yo voy a evidenciar de que si no succiona bien, veo una simetría y así voy a pensar en una parálisis facial. Por eso se le pasa el examen físico todos los días del niño. En la carita o de los ojos, que vamos a ver, por ejemplo, algún tipo de catarata congénita con opacidad de la córnea del cristalino, ¿ya? Por ejemplo, acá se ve opacidad del cristalino. Una leucocoria. Hemos tenido casos así de retinoblastoma congénito también, ¿ya? Que sí son diagnósticos reservados. O sea, hemos tenido tumores oculares y ya en bebitos, ya recién nacidos. De ahí el paladar que les había mencionado, hemos tenido casos que solamente es del labio. Solamente el labio, y bueno, eso ya como más adelante de hacer reconstrucción. Hemos tenido casos que es bilateral, o sea, bueno, que también es bilateral. Hemos tenido casos que es labio y paladar, duro con blando. ¿Ya? Entonces ahí es un poquito más así, quedó este defecto anatómico. Y miren cómo va unido con no hay nariz prácticamente, no hay narina, ¿no? Todo esto de acá no se formó. Entonces, en estos casos, muchas mamás no saben el diagnóstico o no se vio la ecografía. Y la primera impresión es de rechazo a veces, ¿no? Entonces, se trata de dar el apoyo psicológico necesario para que exista el apego lo más antes posible. ¿Ya? Este tipo de malformación, chicos, es una de las malformaciones, podemos decirlo, que tiene solución. ¿Ya? Con cirugía, este niño puede hacer su vida normal. De repente va a tener un poquito de dificultad para la pronunciación de ciertas palabras. ¿Ya? Pero no es una patología o es una malformación compleja. Solamente tiene eso, obviamente. No es como una cardiopatía, así, una coartación de aorta o una exposición de una gasoquisis, ¿no? Que es más severa y eso sí puede repercutir incluso en la muerte del bebé.
Eso se le va explicando a la mamá. Acá se le enseña a la mamá cómo tiene que ser el agarre. Ya en la siguiente clase que yo tengo es sobre técnicas de lactancia materna. ¿Este niño puede lactar? Sí, puede lactar evidentemente de la mamá. No es que me han dicho que tengo que darle por sonda, no se recomienda. Me han dicho que tengo que darle un biberón con tetina especial. Podría ser, pero no está contraindicado que este niño lacte directamente de la mamá. Después ya vamos a aprender qué técnica le puede poner, en qué posición el bebé para que pueda lactar. El cuello. Tengo que dejar un cuello corto, ¿no? Móvil, obviamente, que no haya tumoraciones, ni masas, ni lesiones, ¿ya? Y si no lo mueve, debemos pensar en una tortícolis congénita, o si le suena la piel acá, que no es normal, es un síndrome de Turner o un síndrome de Down, ¿ya? Acá vemos una masa, yo veo esa masa y obviamente digo, es una normalidad, no es normal, es un quiste, ¿no? Un bóceo congénito, ¿sí? O si fuera algún tipo de hematoma, entre otras patologías que podrían encontrar en el bolito. ¿Qué más tengo que evaluar? Es importante que evaluemos clavículas, ¿ya? Tenemos un buen porcentaje de niños que nacen con fractura de clavícula. Entonces hay que examinar a la vez, voy palpando las dos clavículas a la vez para ver algún tipo de asimetría, ¿ya? O el signo de la técnica. Yo voy palpando, esta es la cabeza del bebé, voy palpando las clavículas, las dos a la vez, y habrá un momento que si tiene fractura de clavícula, yo presiono y ¡pum! Como se baja. Y otra se sube. Presiono y ¡pum! Se baja y sube. Es el signo de la tecla, ¿ya? O sea, como se baja en su lugar. ¿Por qué? Porque hay una fractura de clavícula, ¿ya? Muchas veces no puede ser quizás muy detectable en el primer momento, ¿ya? Pero no se nos debería pasar una fractura de clavícula. ¿Qué más? En el tórax también tiene que ser simétrico, tiene que ser móvil, ¿sí? No debería tener de repente algún tipo de retracción, ¿no? Con costillas horizontales, un apéndice cifoides prominente, el apéndice cifoides que es acá. Muchas veces las mamás se asustan porque el apéndice cifoides es tan prominente, es prominente en sí en los niños, en los recién nacidos y en los adultos, como una bolita que se ve, y muchos nos preguntan, ¿por qué tiene esa bolita, ese tumorcito? ¿Qué es el apéndice cifoides? ¿Ya? ¿Qué más por aquí? En algunos bebitos podría haber lo que es la famosa leche de brujas, así se llama. Es una congestión mamaria y producción láctea por influencia hormonal materna. O sea, ustedes aprietan un poquito la mama de la bebita, que es en la versita, sale un poquito de secreción láctea. Eso es normal. ¿Ya? ¿Qué hallazgos anormales podemos encontrar? Los diferentes tipos de tórax, ¿no? El pectum carinatum, el excavatum, alguna agenesia del pectoral mayor de uno de los lados, que se llama síndrome de Pollard, ¿ya? Entonces ustedes tienen que evaluar que el tórax sea simétrico, que sea de repente unos pezones muy separados o un tórax muy pequeño, ¿ya? En el corazón obviamente tenemos que ver si tiene soplos cardíacos, no tiene soplos cardíacos, la frecuencia cardíaca cuando es normal, tenemos que ver si tiene desdoblamiento del segundo ruido, ¿ya? El abdomen, que debemos ver acá, debe ser cilíndrico y globuloso, ¿ya? Si lo vemos que está distendido y está tenso, eso no es normal. La pared debe ser lisa, ¿ya? Puede haber diástasis de recto. ¿Qué significa? En el lado de los rectos. Entre recto y recto puede haber una separación, ¿ya? Eso es normal en el bebito. Entonces, entre recto y recto, ¿qué va a pasar? Va a estar el intestino, ¿no? Pues obviamente va a estar la piel y el intestino va a estar empujando. Y se puede ver como el dedo se mueve, ¿ya? Eso es normal. Es por la separación de los rectos. El hígado debe estar entre 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal. Y se podría palpar en algunos casos el hígado también, ¿ya? Es normal que encontremos el cordón umbilical. El cordón umbilical es la conexión que ha tenido el bebé con la mamá, ¿cierto? Y el cordón umbilical debe estar formado por 3 vasos. La canilla feliz, como le decimos, 2 ojitos, que son las arterias, y una vena, que es la boquilla, ¿ok? Entonces, 2 arterias y una vena. ¿Qué más tiene? También tiene la gelatina de cuarto, ¿ya? Esa es la conformación del cordón umbilical. Si vemos aquí, por ejemplo, está expuesto, debe ser parte del hígado, me parece, ¿ya? Entonces, o acá, está expuesto, pero que está recubierto, ¿cierto? Está recubierto, entonces cuando hay como una capita que lo protege, es la onfalocelia, ¿ya? Entonces, si está expuesto acá, no hay esta capita, está expuesto en el intestino, entre estómago, empieza a coger acá y parte del hígado que está por acá abajo, y se llama gastrosquisis. ¿Ya? Estas son patologías, malformaciones complejas. Muchos, mortalidad llega acá al 30%, mortalidad 10%, ¿ya? Pero incluso yo diría que un poco más. Las famosas hernias umbilicales, ya acá estuvo antes el cordón, y el niño llora y ¡pum! Lo tuye una tumoración. Y lo presiona y el regresa. Entonces es reductible
y es una hernia umbilical, que eso también puede ser transitorio. En muchos de los casos esto se cierra solito al año de edad sin cirugías. ¿Ya? Los genitales masculinos, ¿no? Por ejemplo, la coloración y tamaño variable. Los testículos, nosotros cuando los observamos, deben estar, si son tan pigmentados, pensamos que quizás es niño materno. ¿Ya? Si no están muy pigmentados, podemos pensar que es más prematuro. ¿Okay? Los testículos, hay que palparlos, ¿ya? Que estén en ambas bolsas escrotales. Si es que no hubiera un testículo, el diagnóstico sería una criptorquidia. ¿Okay? Muchas veces los testículos no están palpables, pero están por acá arriba, se palpan acá arriba, lo están descendiendo. ¿Ya? ¿Qué más? El tamaño del pedacito del bebito es de 3 a 4 centímetros, podría haber una fimosis. Nosotros tratamos de recuperar la piel del lo que es el prepucio y no sale, entonces también esto no es transitorio. ¿Ya? Y obviamente ver que el meato tiene que estar en la punta del cráneo, ni arriba ni abajo. ¿Ya? En las niñas, vamos a ver que en las niñas tienen la vulva entreabierta por menor desarrollo de los labios mayores. Entonces se va a poder observar que los labios mayores no cubren los labios menores todavía. Cuando ya los cubren, estamos diciendo también que puede ser una niña de término, pero ya un poco más madura, ¿no? El meato ventral por debajo del clítoris, el clítoris es 1 centímetro de longitud, tiene que tener también su orificio vaginal cubierto por el himen, se observa el himen de la bebita, y podría haber la famosa pseudomenstruación. Habíamos hablado de la leche de brujas, ¿cierto? Y aquí hablamos de la pseudomenstruación. ¿Qué puede ser en este caso? Un flujo, en algunos casos blanquecino, otros puede ser un poquito sanguinolento, ¿ya? Que es normal, que también es por influencia hormonal. ¿Okay? Estos ya son hallazgos anormales, el hidrocele, cuando los testículos están muy edematizados, genitales ambiguos, la hernia inguinal, de tus padres, de mis padres. La columna. La columna tiene que ser simétrica y continua, ¿cierto? Entonces observamos si tiene alguna alteración como esta, por ejemplo, que tiene una tumoración o una exposición acá, podríamos estar nosotros pensando de que podría ser alguna malformación del tubo neural. ¿Ya? Seguro que ustedes también van a tener que en algún momento se les indica normal lo que es el ácido fólico, ¿no? Que lo tienen que tomar previa concepción y durante el embarazo, para evitar estos defectos del tubo neural. ¿Ya? Si vemos, por ejemplo, algún tipo de fosita o apéndices altos, hay que hacer algún tipo también de ecografía lumbosacra para despertar una disrafia. ¿Ya? Luego, con respecto a los pies o las piernitas, las manos, los miembros superiores, también hay que observar que sean aparentemente simétricos, ¿ya? Pero observar los dedos, que no tengan más deditos o tengan menos deditos, no tengan hipoplasia. Con respecto a la cadera, van a aprender a realizar lo que es Barlow y Ortolani para ver si hay las caderas luxables o no luxables. Hasta las extremidades acá. El niño debería estar moviendo sus manos, debido a la posición en la que tienen. Hemos tenido casos nosotros de niños, sobre todo niños macrosómicos que pesan más de 4 kilos, que nacen por parto vaginal por algún motivo, en el cual podría haber como no sale el bebito, porque es cabezoncito y muy gordito, entonces tiende a tener traumatismos obstétricos. Uno de esos es la fractura de clavícula y puede ser también una elongación, una parálisis del plexo braquial. Entonces, en un momento, si tienen esos casos, ustedes van a hablar de que el niño levanta el bracito y no lo va a levantar. Por ejemplo, si tienen lesión acá de este lado, entonces levanta el brazo, ustedes lo levantan y este lo levanta y queda ahí y este se le cae. ¿Ya? Mueven y el niño hace presión de este lado y cuando quieren que haga presión no lo hace. Entonces hay una elongación del plexo braquial o una parálisis del plexo braquial. Entonces eso es lo que hay que observar. Si es que, por ejemplo, la lesión es el C5 o C7, vamos a ver una parálisis de Erdős. ¿Ya? Y si la parálisis es de C8 a T1, la famosa parálisis de Kummer. ¿Ya? Este es, por ejemplo, la de Erdős, vean cómo está su manito, está así. ¿Ya? Y característico, así parece que ponen así. Y en el otro es así, un carrito. ¿Ya? ¿Qué más? Las malformaciones en los dedos de las manos y los pies, que acá están mencionados. Y vamos acá. Los piequinovaro, a veces esto puede ser, estos sí son bien notorios, ¿no? O sea, hay una rotación interna de ambos pies, pero bien llamativo. En algunos casos tienen una ligera desviación
porque puede ser posicional, porque el bebito es el útero de la mamá, adopta muchas posiciones, ¿cierto? Y en algunos momentos la posición del bebito podría rotar ligeramente. Pero si es bien llamativo, esto ya no es normal, no es posicional, esto ya es de nacimiento, entonces tendríamos que, tiene que ser evaluado por traumatología, ¿ya? Acá están también las caderas, si escuchamos un famoso clic hacia la rodilla del barro de Ortolani, estaríamos pensando que se está saliendo la cabecita del fémur, de la cerradura, ¿ya? También lo van a aprender en el examen físico. El niño normal tiene que tener conexión con el medio, o sea, tiene que tener apertura ocular, movimientos de ojos, de cara y de extremidades. Es un niño que no puede estar hipotónico, ¿no? Que esté en flexión, que esté moviéndose. En tono y postura va a ser requerido también la progresión cefalocaudal. La motilidad y fuerza, vamos a ver que obviamente que a mayor la persona va a tener más tono y más fuerza. ¿Ok? ¿Qué más? Los reflejos. El reflejo del moro viene a ser aquí, como pueden ver que este niño está con los brazos abiertos. Es como que está cayendo el niño y quiere agarrarse de algo. ¿Ya? Entonces es la abducción y extensión de los miembros superiores, seguida por flexión y apertura de las manos. Entonces el niño está así, y como que se va a caer, y abre la mano y quiere agarrarse de algo. ¿Ya? Ese es el reflejo del moro. Luego la flexión palmar es la flexión de los dedos en contacto con la palma o plana. Refleja buen tono muscular. Esta es la mano del bebito, yo le pongo mi dedo y él hace esto. ¿Ya? Esta es la flexión palmar. Y la flexión plantar, que es este piecito del bebito, yo le hago así y él hace sus dedos así. ¿Ya? Son reflejos normales. La famosa marcha automática. Nos ponemos a hacer el bebito y empiezan a poder caminar. ¿Ya? También es normal. El reflejo de succión, les hacemos así a los bebitos y están buscando la tetilla. O sea, como que los astillamos y están buscando una volteada. Le hago así un bebito y ya le están buscando que su tetilla y quiere buscar. ¿Ya? Esto es normal a partir de 34 semanas. A partir más o menos de 34 y 35 semanas tiene la coordinación succión-deglución. O sea, succiona y deglute. ¿Ya? Hay niños que no succionan y solo degluten. O hay niños que degluten y no succionan. Pero la coordinación debería estar idealmente a partir de las 35 semanas aproximadamente. Si es que no tiene esa coordinación, puede haber algún retraso, ¿cierto? Algo neurológico puede estar pasando. Entonces, eso hay que indagar. Bueno, entonces las conclusiones es que la historia clínica perinatal es importante que ustedes la conozcan para saber qué riesgos puede tener mi bebé, ¿ya? Porque hay factores pregestacionales, gestacionales y prenatales que son importantes en la atención del recién nacido. Nos va a ayudar a unificar la colección de datos, ¿ya? Y también, como les digo, los puntos de estadística. Si ustedes en un momento quieren hacer su tesis del recién nacido, esta hojita les va a ayudar. El examen físico tiene que ser rápido, en un ambiente cálido. Miren, ese es el primer examen. Y todos los días se debe evaluar a los bebitos. ¿Ok? De ahí, según el peso, la talla, el período cefálico, veremos si es grande, si es adecuado, grande o pequeño para la gestacional. Y según eso, dejaremos algún tipo de indicación o sugerencia para el tratamiento de selección. ¿Qué más? Y por favor, chicos, siempre lávense las manos. Ya es importante. Piensen que este bebito puede ser alguno de sus familiares. ¿Alguna pregunta?